la historia, la filosofía y la tributación. Recuerden que este espacio es de nuestros estudiantes, de nuestros posgrados en tributación de la Universidad de los Andes. También Voltaire en la carta número 10 de su carta, un libro que se llama Sobre Héroes y Tumba, que es de mi escritor favorito, Ernesto Sábato. Nietzsche lo citaba mucho porque de alguna manera consideraba que fue un autor que tuvo una visión sobre el contexto de lo que iba a pasar, porque era un observador desde el punto de vista psicológico a partir de su propia vida, mientras que los demás tal vez lo hacían desde un punto racional o sociológico. El que mayor metió la proporcionalidad, además de Voltaire, también los ilustrados como Montesquieu, eran ellos, y lograron que eso quedara establecido en la Declaración de los Derechos Humanos, y hoy por hoy es parte de los principios fundamentales del derecho tributario en casi todos los países latinoamericanos. Pero la frase de Gao que decía: el día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Así, suena bien castiza, bien a lo costeño, bien a la cultura nuestra. Uno diría, es más fuerte la frase, sí, porque es diferente decir: el día que la materia fecal tenga algún valor, las personas de escasos recursos nacerán sin glúteos. No es lo mismo que decir: el día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Eso a nivel psicológico, a nivel semántico, tiene una reflexión importante. ¿Y cómo vamos a desglosar eso? Esos 227 millones. Pues esta persona tuvo un ingreso, ¿sí? Entonces, de 62.323.000 pesos, el ingreso mensual. Recordemos que el tema de ingreso per cápita es que yo sumo el ingreso promedio del país, ¿sí?, de cuánto se recibe el ingreso total. Entonces, si son 10 personas los que están en un país y cada uno tiene un ingreso diferente, 5, 10, 15, 20 pesos, al final eso me da un valor. Yo divido eso entre los 10 y eso es el ingreso por persona. Que decía el emperador Vespasiano a su hijo Tito, que también le reprochaba haber creado un impuesto de la orina. Le acercó a las narices el dinero de la primera recaudación, preguntándole si le molestaba el olor. Y al contestarle Tito, non olet, le replicó, y sin embargo es producto de la orina. Es importante la obra de Suárez en el sentido de que es toda la filosofía anterior a Kant, Hegel, a toda la modernidad que va a desarrollar estas ideas mucho más profundamente. Estos principios que has mencionado de equidad, justicia en la imposición, la distribución en la carga, la contraprestación o proporcionalidad. Como toda necesidad, existe la tensión, y la tensión nunca termina por resolverse. Hegel decía que la libertad es la conciencia de la necesidad. Es decir, en la medida en que yo, en un estado, tenga conciencia de esas necesidades, yo podré asumir o no los impuestos, porque seré consciente de esas necesidades y en esa medida seré un ciudadano libre. Si esto es así, la conciencia de la tributación sería equivalente a un ejercicio de libertad. O sea, cuanto más libre soy yo, va a depender de qué tan consciente soy de esas necesidades de la comunidad política. Aunque esto tal vez pueda ser abusar un poco de la filosofía del derecho en Hegel, quien en su parágrafo número 184 declara que esta relación impositiva es una tensión irresoluble, de ahí el carácter de retorno interminable. No terminará nunca. Yo voy a pagar un impuesto que no quiero pagar para que el Estado me organice, pero en esa organización el Estado me va a querer someter y yo me voy a querer escapar, y entonces voy a querer dejar de pagar impuesto, pero para poderme escapar tranquilamente y mantener esa libertad voy a tener que pagarle un impuesto al Estado para que el Estado otra vez vuelva a organizarme, y así sucesivamente, infinitamente, por los siglos de los siglos, una tensión completamente. Mencionar que Foucault, en un libro que se llama El nacimiento de la biopolítica, en los años 80, hace una reflexión en una de las clases que da, con las que configura este libro, da una clase en la que aborda una idea muy interesante, pero que creo que todavía no se ha analizado lo suficiente en el ámbito de la tributación, tanto en las escuelas de economía como en las escuelas de filosofía. Y es el hecho del impuesto negativo. El impuesto negativo para Foucault es una forma de evitar, esto es muy curioso, es una forma de evitar la redistribución general, digamos, de ingresos de manera completa o total. Es decir, era una estrategia que se había abordado para evitar el avance del socialismo o del campo socialista en los años 80, haciendo una cosa que le llama impuesto negativo, que hoy en día llamaríamos subsidio.